Nací en el 54, acá en Paraguay, y después del colegio me fui a Asunción a estudiar un poco, después volví. Siempre fui patriota y sobre todo la nacionalidad a mí me importa mucho, que nací acá y quiero seguir viviendo acá. Entonces trabajé desde un comienzo, desde muy joven. Nos abandonó nuestro padre. Con 10 años comencé a trabajar en las vacaciones y así comenzamos con 1,5 hectáreas de tierra, comencé a trabajar acá en la colonia y sigo hasta hoy. Siempre trabajé para la cooperativa en algún lugar, en algún puesto, hasta que también fui presidente de la cooperativa por 8 años. Eso es un poco, si le relato a grosso modo mi presentación. La colonia era muy cerrada. Comenzamos a salir afuera a estudiar, muchos jóvenes, y volvieron después, se volvió más abierto, se abrió, se contrató a gente de afuera, a gente de estudios, y hoy en día no hay diferencia. Vivimos acá, se contrata al profesional necesitado. En la época, cuando asumí la presidencia, tuve algunas dificultades, pero traje, sobre todo para la escuela, maestros para enseñar acá dentro de la colonia. Nuestros padres eligieron esto al río porque no había caminos de acceso. Tampoco no teníamos salida para salir a Asunción, por ejemplo. No había caminos. Entonces solamente el río y toda la mercadería, el gasoil y todo lo que hasta los años 75, todo se traía vía fluvial. Y nuestro acceso al puerto, que es a 18 kilómetros, era difícil, pero transitable cuando no llovía. Y se clausuraba, lógico, no había paso luego cuando llovía. Entonces fue difícil el comienzo, sí. Nosotros fuimos 5 hermanos, pero fallecieron todos y ahora me quedo con una hermana. El resto, o sea, eran hijos de mi mamá que se volvió a casar después de haber perdido su marido en la Segunda Guerra en Rusia, antes de venir acá. Pero después acá comenzó una vida nueva y una familia nueva.
esa época, el estudiante que salía, si no tenía medios propios, nadie apoyaba. Entonces yo busqué un trabajo en Asunción. Al comienzo vendí queso, vendí huevos, vendí en el Mercado 4. Y de noche, entonces entraba a estudiar, pero en el comercio número 2, que era del gobierno, gratuito. Entonces ahí pasé y después pasé a la universidad, pero trabajando de día y estudiando de noche. Y la mayoría lo hacía de esta manera. No había otra forma. No es como hoy que se le paga al estudiante su estadía y demás, sino antes era puro pulmón. Y yo siempre quise estudiar economía desde chico. Entonces yo dije, no, voy a probar, voy a ir a sufrir, pero voy a trabajar. Ganaba 7,000 guaraníes mensual y gastaba 3,500 guaraníes por pensión. Y después libros y vestimenta y un poco de cerveza. En Asunción recibí muchas ofertas para trabajar, pero siempre fui patriota y yo dije, no, yo quiero volver a la campaña. La vida en Asunción no me va a traer futuro. Entonces volví un día de estos, cuando terminé mi estudio hasta donde yo quería, volví y comencé a trabajar acá, en forma particular, primero para otros, después compré un tractor y así seguí progresando en forma particular. Fue muy difícil. Comencé a trabajar con 1,5 hectáreas. Cuando eso, todos sabemos, la inflación y eso, no tenía miedo de créditos. Como estuve en Asunción, tenía algunas relaciones, conseguí un crédito para comprar maquinarias. Y así compré también tierra muy ventajosa y asociarme. Cuando eso vivía un hermano mío. Entonces formamos una sociedad y comenzamos con 30 vaquillas a crédito. Así también agricultura. Y eso fue en la época donde la inflación era muy grande. Y entonces nosotros no teníamos miedo de agarrar del Banco Fomento, del Fondo Ganadero, créditos por donde, y así comenzamos a trabajar. Hasta que llegamos a tener una buena cantidad. En la cooperativa trabajé siempre, como cuando estaba en la escuela con 14 años ya en vacaciones, de pintor, de albañil, de lo que había, pero en las vacaciones.
y después chofer de camión. Hacía de todo lo que había, embolsar, embarcar, limpiar maíz y inclusive trabajar en la arrocera. Cuando podía, cuando había un día libre, nunca faltó trabajo, porque no tenía miedo de trabajar. Entonces la gente esperaba que yo estaba libre. En esa época no había dificultad para conseguir trabajo. Cuando volví de Asunción, estuve integrando distintas comisiones, Junta Vigilancia, con 21 años ya en la Junta Vigilancia y primera vez en la historia metiendo la cooperativa bajo control. Tuve muchas dificultades, pero así en el consejo llegué, yo dije, nunca voy a ser presidente, no quiero, a pesar de que era candidato, pero llegado el momento, entonces agarré el puesto por algunos años, 8 años. Creo que dejamos una huella profunda. Trabajamos muy bien con un equipo que mismo formé y hablé con la gente, vamos a trabajar. Y con eso estuvimos trabajando 8 años. Yo vi que había que modificar el manejo de la sociedad y de la cooperativa. ¿Por qué? Porque venía de afuera, había visto otra gente, había participado en muchas reuniones, en capacitaciones, sobre todo sobre cooperativa. Entonces tomé la decisión de, con un equipo, uno solo no, pero con un equipo bien formado y también que fueron ya estudiantes que habían estado afuera. Con ellos trabajé y agarré el timón cuando creí que era necesario que alguien realmente vuelva a hacer cambios. Los últimos 4 años fueron los más difíciles. Al comienzo no, pero los últimos 4 años en nuestra zona había una sequía tremenda. Y, por ejemplo, en soja nunca se cosechó 700 kilos promedio. Y no era soja, era basura. Sin embargo, nunca nadie tuvo en cuenta una zona que no recibía lluvias. Entonces no tuvimos ayuda de ningún lado. Eso fue difícil. Y fueron los años más difíciles, los últimos 4. Ahora con el año pasado nos recuperamos. Esperemos que este año mejora y vamos a ver cómo sale.
Los valores: no mentir y trabajar y respetar al prójimo. O sea, no criticarle por criticar. Cada uno somos diferentes. Hay que respetar cada uno y la opinión de cada uno y después ver cómo se puede trabajar juntos. No hay secreto en la vida. La honestidad, a pesar de que dicen que no, la honestidad te da una base firme y tranquila. Trabajé mucho, pero me dio todo y me dio tranquilidad para mi futuro y todo. O sea, el campo en Paraguay, yo siempre digo, Paraguay es el paraíso del mundo. Acá podríamos ser la Suiza, lastimosamente mal administrado. No tenemos huracanes, no tenemos ningún desastre natural y buena tierra. Entonces falta trabajarla, dar la oportunidad. Nosotros en su momento, yo diría a la gente que respeten al campesino y al que trabaja la tierra, porque no es fácil. Nosotros trabajamos al comienzo para pagar cuentas y para abrir caminos. Trabajamos 16, 17 horas al día, pero entre dos. Hoy sí, hoy estamos tranquilos, vivimos de la renta del campo. Tengo algunos personales que me ayudan, que yo le ayudo, o sea, trabajamos en conjunto y todos tenemos ventajas. Por un lado, hoy es más fácil, por otro lado, es más difícil. ¿Por qué? Porque es más difícil, porque hay demasiadas opciones de lujo. Cuando nosotros comenzamos, no había teléfonos celulares, no había caminos, no había coches, no había nada. Y hoy todos quieren vivir un nivel de vida que no le corresponde. Entonces es muy caro y se quejan del gobierno, de la administración, de la cooperativa, de todos, pero se olvidan de trabajar. O sea, trabajan 8 horas y eso no es para el campo. Por época hay que meterle duro cuando se exige. Y hay otra época donde uno está más tranquilo y se ríe de los que son empleados. Eso es la vida, pero sí reconozco que hoy es mucho más difícil comenzar. Yo siempre digo, nosotros tenemos que respetarle más a los vecinos, porque tenemos que de alguna manera integrarnos, tenemos que respetarnos mutuamente en sus culturas, porque hay una diferencia. Y muchas veces hay gente nuestra que no lo respeta. Entonces, eso yo quisiera que desaparezca totalmente. Creo que vamos avanzando. Y eso sería muy bueno, intercambiar más. Creo que cumplí
un buen ciclo de vida y valió la pena porque pude demostrar y pude en la práctica mostrar y también hoy tener una vida digna y vida tranquila como jubilado y apoyar a la gente joven que quiera trabajar y para el futuro.